Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores de las Izquierdas. Hoy nos convoca la presentación del libro El marxismo y la opresión de las mujeres, de Lise Vogel. Es la primera traducción al español de este libro que por primera vez se editó en 1983. Y en la actividad estamos a quien voy a presentar en breve, que es Paula Varela. ¿Sí? Bienvenida, Paula, la prologuista de esta edición. Brevemente, antes de empezar la charla con Paula, comentar que, que estamos en el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, que es un centro autogestionado y autofinanciado, que edita su colección de libros y su revista, la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, que hace actividades públicas, que hace talleres, edita libros con su sello. Y que es un centro, como decía, autofinanciado, que se sostiene a partir del aporte de sus integrantes, de la venta de sus materiales, y quien quiera aportar lo puede hacer personalmente o a través de nuestra web www.ceti.org, donde dice cómo colaborar y están todos los datos. Bien, muy brevemente entonces, decir que este fue un libro que fue posible gracias a la coedición con otros sellos editoriales. En Argentina, Ediciones CETI en colaboración con Ediciones IPS, y en Chile también, y en España, en Chile a través de Ediciones Proyección, y en España a través de Ediciones Belaterra, y el libro salió más o menos simultáneamente impreso en los tres países en este primer semestre. Pues bien, entonces ahora sí vamos a pasar a la charla con Paula, a quien conocemos, pero presento brevemente. Paula Varela, investigadora independiente del CONICET, docente de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires, además doctora en Ciencias Sociales, especialista en muchas áreas, una de ellas en los trabajos, estudios de género, sobre feminismo y la teoría de la reproducción social, y en esto que nos atiene hoy, que es prologuista de la primera edición traducida al castellano del libro El marxismo y la opresión de las mujeres de Lise Vogel. Paula, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en esta charla, digamos, que vamos a intentar tener, pensaba, es decir, hay un juego ahí, una cuestión teórica, conceptual, o si se quiere también semántica, en el estudio introductorio de Susan Ferguson y David McNally, a la edición en inglés, donde allí se señala que es un libro, originalmente en esa edición de 1983, es un libro a destiempo. En tu prólogo tiene varias cuestiones, pero si algo hay es un hilo conductor que propone que esta edición en castellano es un libro editado justo a tiempo. ¿Cómo es esa contrapartida entre a destiempo y justo a tiempo? Porque cuando sale el libro sale en el 83, y ahí Ferguson y McNally, que hacen la introducción, el estudio introductorio de la edición de 2010 de Historical Materialism, ellos dicen una cosa que creo que es cierta, que es que cuando sale el libro en el 83, tanto el ámbito político de la militancia como el ámbito de las ideas y de la academia están pegando el giro hacia el neoliberalismo, ¿sí? Es decir, el libro sale situado, imagínate Reagan, Thatcher, como esos íconos del neoliberalismo, está situado en un momento en que, por ejemplo, el peso del feminismo socialista y del feminismo marxista dentro del movimiento feminista está en retirada. Efectivamente empieza lo que después, con el diario del lunes nuestro, es lo que uno podría decir la crisis del movimiento obrero, la crisis de las organizaciones sindicales o la crisis de los partidos obreros. El libro se inserta en ese debate en el momento en que, a su vez, en el campo de las ideas o de las universidades empieza a tener cada vez más peso el feminismo de tipo posmoderno, el feminismo de tipo culturalista, es decir, y se van a empezar a imponer ideas que tienen más que ver con políticas de la identidad, lo que hoy se conoce como políticas de la identidad, que con una perspectiva socialista o feminista socialista. Entonces, Ferguson y McNally señalan eso en ese estudio introductorio para decir
que eso lo coloca el libro en una especie de sombra, ¿sí? Que si eso no hubiera sucedido, el libro hubiera sido una cosa espectacular, digamos, el impacto del libro hubiera sido una cosa espectacular porque las ideas y porque la innovación que tiene el libro en términos teóricos merecía ese impacto y sin embargo no lo tuvo, y entonces dicen este es un libro a destiempo, y yo creo que es verdad porque si no, efectivamente, cuando uno lee el libro se acerca y puede rastrear el debate del que viene el libro y cuáles son las posiciones específicas y las innovaciones teóricas que plantea el libro, dice, bueno, sí, este libro tendría que haber hecho mucho más impacto, tenido mucho más impacto. Ahora, 40 años después de eso, yo creo que sí, que es un libro extremadamente a tiempo, porque ese neoliberalismo que estaban haciendo ahí en el 83, ahora es un neoliberalismo en crisis, ¿sí? En el marco de una crisis capitalista general. En ese marco de esas crisis, nosotros venimos asistiendo hace muchos años a muchos movimientos de lucha, ¿sí? Entre los cuales está, sin lugar a dudas, el nuevo movimiento feminista o lo que se llama la nueva ola feminista, ¿sí? Entonces, ese contexto de crisis, en vez de auge y de ascenso del neoliberalismo, a nosotros ahora nos encuentra con una crisis. Creo que eso es un elemento importante, que es que uno de los movimientos de lucha más importantes en ese contexto de crisis sea el movimiento feminista, también lo es, y además, porque ese movimiento feminista, justamente porque emerge en un periodo de crisis del capitalismo, es un movimiento feminista que tiene rasgos de convulsividad, ¿sí? Sin decir que es necesariamente un feminismo de izquierda, ni mucho menos, es un movimiento plural que tiene a las izquierdas, pero al emerger en un periodo de crisis, efectivamente hay sectores de ese movimiento, sectores de masas de ese movimiento que empalman los reclamos que tienen que ver con los derechos de las mujeres con reclamos que tienen que ver con el capitalismo. Entonces eso lo hace un movimiento particularmente interesante, rico y convulsivo. Por un lado tenés eso. Por otro lado tenés una cosa que también es peculiar, que ese movimiento feminista, por las características que tiene, coloca en el centro el problema del trabajo de las mujeres, ¿sí? Fíjate vos que en las huelgas feministas la consigna, si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras, o consignas que tienen que ver, bueno, con el hecho de que el propio método de lucha internacional sea la huelga. Se podría haber elegido otro método, otro de lo que se llaman los repertorios de protesta. Bueno, no, se elige ese. Entonces es un movimiento que coloca el problema del trabajo de las mujeres en el centro del debate. Y Vogel tiene mucho para decir sobre el trabajo de las mujeres. Entonces ahí hay una empalme, hay una articulación entre el corazón del libro de Vogel y ciertas demandas, podríamos decir, ciertas necesidades que tiene el movimiento de mujeres a nivel internacional hoy, a las que Vogel da una respuesta muy interesante y digamos que permite que el libro de Vogel y la salida y la traducción al castellano no sea un evento estrictamente ni intelectual ni de la academia, sino que trascienda esas fronteras y sea un evento que puede ser apropiado por el movimiento, por los movimientos, por la militancia política feminista y por la militancia política anticapitalista y de izquierda, o que se reivindica hoy socialista, ¿no? Vogel es una militante feminista socialista. Entonces me parece que eso le da una actualidad y algo más que yo no lo digo en el prólogo, no lo introduzco, quizás tendría que haberlo hecho. Creo también que es un libro muy oportuno en el contexto del ataque de las derechas al movimiento feminista, ¿sí? Porque ese ataque tiene muchos ejes, no, quizás es una cosa que podemos conversar después, pero uno de esos ejes es armar la oposición entre derechos de las mujeres como si fueran derechos de una minoría o derechos de una pequeña burguesía que no tiene otras cosas que pedir, que piden derechos de identidad de género, etcétera, etcétera, ¿sí? Versus los derechos del pueblo, ¿sí? Del pueblo de los Estados Unidos, del pueblo. Bueno, esa articulación de ese discurso género versus pueblo, género versus... universalidad. Sí, claro. Exacto, la gente... que opera bastante, que tiene bastante performatividad en este momento, ¿sí?
Yo creo que también primero hay que pensarlo mucho, hay que combatirlo más. Y creo que la discusión acerca de cuáles son los puntos de articulación entre los derechos de las mayorías trabajadoras, del pueblo, de los trabajadores y esos derechos de las mujeres, es central para volver a retomar. Porque fíjate vos que ese que es un discurso de las derechas no es solo un discurso de las derechas. Qué sé yo, para ser brutal, ¿no? En 2018, cuando perdimos la votación, en el Congreso en Argentina, la votación del derecho al aborto, me estoy refiriendo, ¿no? La CGT y la cúpula de la CGT sacó un comunicado que era, la CGT está contra la política del descarte, ¿sí? Y la política del descarte era el derecho al aborto. Entonces, esa oposición derechos de los trabajadores, derecho del pueblo versus derecho de género, no es nueva, se reedita y no está en boca solamente de los sectores de ultraderecha, ¿sí? Para mencionar un caso más ligado al ámbito del progresismo, el propio Juan Grabois, ¿sí? Más allá de que sus posiciones tienen que ver con que, bueno, es un representante y un armador político de la Iglesia Católica, por supuesto, pero más allá de eso, él salió con el discurso de que el aborto no era un problema de las mujeres de los sectores populares, sino que era un problema de las clases medias, ¿no? Incluso toma la idea de la ideología de género. Entonces, en un momento de una avanzada así, yo creo que el esfuerzo intelectual, digamos, y político de pensar los argumentos más refinados posibles respecto de la articulación entre derechos de los y de las trabajadoras, de la clase que vive del trabajo, y derechos de género es fundamental. Y Vogel, cuando ella dice, la bajada de este libro es el marxismo de la opresión de las mujeres, hacia una teoría unitaria, esa idea de teoría unitaria va a una teoría que permita explicar la opresión de género como parte necesaria de la explotación de la clase trabajadora, no como un elemento exógeno. Bien, muy claro. Vamos a volver sobre varios de estos puntos, sobre todo sobre la teoría unitaria y la cuestión sobre el aborto. Vamos a retomar varios de los puntos que son muy, muy interesantes. Ahora te quería preguntar o desplazar el foco de interés brevemente sobre ese 1983, ¿no? Dirigirnos a ese 1983. Si podés como mencionar brevemente o más o menos esquemáticamente, es decir, ¿con quién dialoga el libro en 1983? ¿Sí? Ya sea en el campo del feminismo, en el campo de las izquierdas, en el campo político, es decir, ¿quiénes son los interlocutores del libro en 1983? Que puede ser quienes reaccionan o responden al libro o a quién reacciona el libro, es decir, a quién le está escribiendo el libro. Dos grandes, bueno, seguramente muchos más, dos que son principales. Uno, el debate sobre el trabajo doméstico, ¿sí? El debate sobre el trabajo doméstico es un debate muy, muy, muy importante, que la propia Vogel, en un apéndice que escribe en el 2000, dice que hay que volver a ese debate. Yo creo que tiene razón, tenemos que volver a ese debate. Es un debate que se desarrolla desde fines de los 60 y toda la década del 70, ¿sí? Con textos de feministas socialistas y marxistas como Margaret Benston, como María Rosa Dalla Costa, operadista italiana de la rama de Mario Tronti, como Selma James, que escribe junto con ella, intervienen Christine Delphi, una serie de feministas y activistas intelectuales socialistas, que tiene una particularidad que es la siguiente, que pese que se llama el debate sobre el trabajo doméstico, no es un debate sobre el trabajo doméstico. El tema del trabajo doméstico es viejo como el feminismo, ¿sí? O sea, que está inscrito en las discusiones del feminismo desde los orígenes. Es decir, la pregunta no es por el trabajo doméstico per se. La pregunta de ese debate es por la relación entre el trabajo doméstico y el trabajo que produce valor. Es decir, es una pregunta más específica, es la relación entre ese trabajo que llevan adelante las mujeres en el ámbito del hogar y el sostenimiento de la acumulación capitalista. ¿Si el trabajo doméstico produce o no valor? Esa es una pregunta que va a derivarse de esa, pero la pregunta original es, bueno, si miramos el ámbito doméstico no solamente como un lugar de consumo, ¿sí?, sino como un lugar de trabajo,
la pregunta que obliga esa mirada es, bueno, ¿qué es lo que se produce en el ámbito doméstico? Digamos, si hay trabajo, se produce algo. Bueno, pues bien, ¿qué se produce? ¿Se produce una mercancía? ¿Se producen seres humanos? ¿Eso que se produce valor? ¿No produce valor? ¿Cuál es la relación? Bueno, y eso es en el marco de, por supuesto, dentro del amplio movimiento feminista de la década del 70, esto es en el marco del ala izquierda y del feminismo socialista, con lo cual ya es un debate que está permeado, ¿sí?, por los conceptos de la economía política de Marx, ¿sí? Entonces ahí vos tenés un gran interlocutor de este libro, y Vogel va a de ese debate, y Vogel va a introducir unas modificaciones conceptuales importantes respecto de aquel debate, ¿sí? Y va a rescatar sus fortalezas, pero va a también tener una crítica hacia cierta circularidad. Un poco el debate se empantana en la pregunta esta de si se produce valor, si no produce valor, etcétera, etcétera. Fíjate vos que producto de ese debate también es la campaña en 1972, que lo que se llamó la campaña por el salario para el trabajo doméstico, que la encabezan, entre otras, María Rosa de la Costa, Selma James y una muy joven Silvia Federici, que estaba en el comité de Brooklyn de esa campaña. Bueno, por un lado está esa interlocución acerca de, bueno, finalmente, ¿cuál es la relación entre el trabajo doméstico y la producción de valor, o si lo querés en términos metafóricos, entre el hogar y la fábrica? Ahí vos tenés una. Y después tenés otro interlocutor de este libro, que es un poco el rebote de ese debate, que es lo que se llaman las teorías dualistas. Y hay un libro, y sobre todo un artículo que después se transforma en un libro porque compilan todos los debates, de Heidi Harman, que expresa la conclusión de un sector de las feministas marxistas que llegan a la conclusión de que efectivamente el debate sobre el trabajo doméstico se había vuelto a circular, por ende había que dejar de hablar en esos términos y había que pensar, y ella lo hace con esta metáfora, una forma de matrimonio, ¿sí?, entre el marxismo y el feminismo, ¿sí? A la ciencia rusa, digamos, claro, pensar ¿sí? el matrimonio. Ciencia rusa agarra justamente eso de Heidi Harman para criticar esas posiciones dualistas, y Heidi Harman va a decir: existen dos sistemas de opresión diferenciados, uno es la opresión de género, ese sistema se llama patriarcado, y después está el capitalismo, por supuesto, y ese sistema se llama capitalista, y es una expresión de explotación de clase. Y entonces lo que hay que pensar teóricamente es cómo esas cosas confluyen, se articulan, etcétera, etcétera, y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí es una cosa interesante, porque lo que plantea es, tenemos que ver cómo se produce ese matrimonio, bueno, entre feminismo y marxismo, ¿sí? Bueno, Vogel le contesta, no le contesta esto, pero básicamente le contesta esto, que es: no tenemos que pensar el matrimonio entre feminismo y marxismo, sino que tenemos que hacer un marxismo feminista y un feminismo marxista, que es otra cosa, es decir, es pensar de qué manera dentro de los propios marcos del marxismo se puede comprender la opresión de género no como una cosa secundaria, sino como una cosa constitutiva de no la solo la de dominación. género, la racial, Sí, digamos. claro. Ahora vamos a hablar sobre eso. Porque la teoría de ella, como está enfocada en la reproducción social y en la idea de la reproducción de fuerza de trabajo, va a abrir a, y eso es un diálogo con la interseccionalidad, ¿no?, muy importante. Pero bueno, esa respuesta, entonces están esas dos discusiones, al debate del trabajo doméstico, e incluso al sector del debate del trabajo doméstico, como las operaístas italianas o las posoperaístas italianas, que llegan a la conclusión de que el trabajo doméstico produce valor y hay una equivalencia entre la fábrica y el hogar. Bueno, a ellas les va a responder, y le va a responder a Heidi Harman diciendo: no, vamos por una teoría unitaria. Y hay una cosa que es importante, que esto, digamos, uno lo sitúa en la década del 70, del 80, y dice, bueno, ya pasaron 40 años de eso. Vuelvo a tu primer pregunta, ¿por qué es muy actual este libro? Yo creo que en la gran mayoría del movimiento de mujeres y feminista internacional actualmente, el sentido común es dualista. El sentido común es pensar que hay un sistema de dominación que es el patriarcado, y hay un sistema de dominación que es el capitalista, que conviven, se potencian, lo que vos quieras,
pero que son distintos. La consigna histórica a la que yo adhiero y he gritado y gritaré todas las veces que sea necesario, el patriarcado se va a caer, bueno, es un poco una expresión de ese dualismo. Hay que gritarlo, sí. Hay que tirarlo, sí. Ahora, bueno, el patriarcado solo no se va a caer. Entonces es muy actual esa discusión. Okay. Bien, antes de ir específicamente a esto sobre la teoría dualista y sobre el subtítulo del libro, hacia una teoría unitaria, específicamente sobre eso, quiero, si podés reponer, aunque sea algunos elementos centrales, entre, como decíamos, la primera edición del libro sale en 1983, como mencionabas y como vos mencionás en el prólogo, es el libro que permite, que da el puntapié inicial para luego pensar la teoría de la reproducción social. Entonces, la pregunta concretamente es, transcurrido el tiempo, ¿cuáles son los elementos, las innovaciones que se introduce para que ese puntapié se comience a pensar como una teoría completa, digamos? ¿Quién es, qué sucede y cuántos años después, digamos? El desplazamiento teórico central que hace Vogel acá, de la mano del Capital, del tomo 1 del Capital de Marx, es plantear que el foco no hay que ponerlo en el ámbito doméstico y en el ámbito de la familia y lo que ahí sucede, que sin lugar a dudas es un nodo de opresión de las mujeres, eso no es una discusión, sino que el foco hay que ponerlo en la pregunta acerca de cómo se garantiza el capital la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces va a poner en el centro la noción de fuerza de trabajo. Por eso la noción de reproducción social en el texto de Vogel y en la teoría de la reproducción social que surge a partir de este texto es una noción concreta de reproducción social. No es lo humano y lo divino la reproducción social, es la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, es el intento de comprender cómo son los mecanismos a partir de los cuales el capital se garantiza fuerza de trabajo para explotar. Entonces va en diálogo con Marx y el Capital. Bueno, si Marx pensó y dedicó a describir, a entender, a comprender extraordinariamente cómo era el proceso de explotación de la fuerza de trabajo en la morada oculta del capital, es decir, en la fábrica, ¿sí? Lo que tenemos que hacer las feministas marxistas, dice Vogel, es preguntarnos cómo es el proceso de producción y reproducción de la fuerza de trabajo que permite entonces hacer una especie de analogía y hacer lo que dice Nancy Fraser, que es, bueno, la morada oculta de la morada oculta, ¿no? Es decir, tras la morada oculta. Exacto, tal cual. Entonces, ese desplazamiento teórico es fundamental, porque pone el foco en eso, en la producción de fuerza de trabajo, la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, y a partir de ahí, en cuáles son las contradicciones que hacen que las mujeres, ¿sí?, estén en el plexo de la contradicción entre un capital que necesita disponer de fuerza de trabajo para explotar esa mercancía única que es la fuerza de trabajo, y a su vez la necesidad que tiene el mismo capital de devaluarla permanentemente. Entonces esa contradicción entre necesitar la fuerza de trabajo y necesitar su devaluación, bajarle el valor, ¿sí?, porque eso necesariamente impacta en los márgenes de ganancia, esa contradicción que es inherente al capitalismo está directamente relacionada con el hecho de que esta fuerza de trabajo se produzca, ¿sí?, de forma no capitalista y tenga en el hogar ese lugar que, por ejemplo, Susan Ferguson dice, ese lugar es el más estable para una producción, ¿sí?, de fuerza de trabajo, una producción y reproducción de fuerza de trabajo. Bueno, las mujeres, y ahí hay una discusión acerca de la relación entre la capacidad de gestar, de parir y de amamantar de las mujeres, y lo que hoy podríamos agregar, no está en el texto de Vogel, pero hoy podríamos agregar las personas gestantes, digamos, claro. Bueno, hay una relación entre esa capacidad, ¿sí?, y la opresión de las mujeres, sin que eso se puede abrir una discusión acerca del elemento biologicista o no en la teoría Vogel, se puede abrir, creo que no, junto con Ferguson y Bhattacharya, creo que no, que esa es una crítica que no casa mucho la esencia, pero bueno, la pregunta está girada sobre ese desplazamiento
es muy importante teóricamente, por dos cosas. Una, por eso, porque pone en el centro la pregunta de la producción de fuerza de trabajo y entonces coloca a las mujeres en ese lugar contradictorio de el propio capitalismo. Pero además, por algo que vos decías antes, que permite también pensar, y esto para mí es muy importante, porque permite diálogos con todas las disciplinas que están en este momento pensando la clase trabajadora en la actualidad, con todos quienes estudian la clase trabajadora en el campo de la historia, permite pensar la opresión de las mujeres en relación con otros mecanismos en los que, a partir de los cuales el capital se provee o se garantiza de fuerza de trabajo. Es decir, necesariamente te relaciona, por ejemplo, con los fenómenos migratorios, ¿sí? Con otras formas de trabajo forzado, con la racialización de determinadas poblaciones que tienen que ver también con este mecanismo de necesitar una fuerza de trabajo ya producida y reproducida de forma diferencial, ¿sí? De forma más barata. Entonces, abre el campo a una teoría que es, sin lugar a dudas, surge del debate feminista, pero excede el feminismo. Es una teoría que implica pensar, ahí en el prólogo intenta definirlo como una teoría que es tres cosas a la vez, una teoría feminista, ¿sí? Sin lugar a dudas, que coloca en el centro la relación entre producción y reproducción de fuerza de trabajo y opresión de las mujeres. También es una teoría sobre los contornos de la clase trabajadora, para pensar la clase trabajadora, cómo se produce históricamente en el capitalismo y cuál es el rol que cumplen las opresiones en esa constitución de la clase trabajadora, no como cosas secundarias, aleatorias, venidas después de la opresión central, sino como parte de la construcción de la propia opresión de clase. Entonces dialoga con teorías de la migración, teorías de la racialidad, teorías de la sexualidad, y además una teoría crítica del capitalismo. Entonces me parece que eso hace que y de hecho hace que la teoría de la reproducción social sea hoy una teoría que está tirando centros a todas estas disciplinas, claro, que ya pasó. Tiene esa versatilidad, digamos. Sí, sí, y esa ambición. Porque se lo propone. Sí. No sé si estaba en la cabeza de Vogel o no, pero Vogel dice una cosa linda en una conferencia hace bastante poco. Dice una cosa linda, dice que la teoría de la reproducción social es una teoría parida, no quiero decirlo mal, porque siempre lo pienso mal. Ya lo voy a decir bien, Espérenme un minuto, quizás. Bueno, después te lo... Qué pena, nunca encuentro lo que quiero. Bueno, pero dice una cosa así, después voy a buscar y lo voy a leer bien. Dice una cosa así como que la teoría de la reproducción social es una teoría del siglo XXI construida sobre los pilares de una teoría del siglo pasado. Es decir, ella quiere decir, yo no elaboré totalmente la teoría de la reproducción social. Yo puse los pilares y las autoras del siglo XXI, está hablando de la Titi Bhattacharya, está hablando de la Susan Ferguson, está hablando de Brenner, está hablando de un montón de mujeres marxistas, feministas, socialistas que se han desarrollado, y Vanessa también, Aaron Jaffe, por ejemplo, que han desarrollado a partir de ahí, y entonces ella tiene, y yo creo que es una buena definición. Genial. Bueno, ahora sí, preguntarte por algo que mencionabas hace un ratito, que tiene que ver con esa cuarta parte del libro de Vogel, ¿sí? El capítulo 9, donde Vogel se propone, está en todo el libro, por supuesto, pero ahí específicamente discute, y plantea y caracteriza aquello que denomina la teoría dualista y aquello que denomina la teoría unitaria, ¿podrías brevemente conceptualizar, caracterizar esos dos polos? ¿Qué son, qué representan, o cuáles son las diferencias centrales? Y si hay puntos de contacto, ¿cuáles serían, Sí, cuando ella se refiere a las teorías dualistas, ella está pensando en ese momento lo que era la elaboración de una Heidi Hartmann, en ese momento, pero uno podría pensar dos grandes vertientes de las teorías dualistas. Teorías dualistas materialistas y teorías dualistas no materialistas. ¿Sí? Para ser muy sencillo,
Las teorías dualistas materialistas son aquellas que creen, que consideran y que incluso han sido parte de la tradición materialista del feminismo y marxista. Heidi Hermann es una marxista, ¿sí? Que plantean que se puede pensar en términos de dos sistemas materiales de dominación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, consideran que el trabajo que se desarrolla, que desarrollamos básicamente o principalmente las mujeres en el ámbito doméstico, debe pensarse como un modo de producción, ¿sí? Entonces aparecen todas las discusiones acerca de dos modos de producción diferenciados, el modo de producción capitalista, el modo de producción doméstico, en donde aparecen discusiones acerca de si es un modo de producción que trae elementos de modos previos, ¿sí? Si es como una especie de permanencia en el capitalismo de un modo de producción previo, ¿sí? Basado en relaciones de parentesco, etcétera, digamos, es discusión. Después, entre las feministas que son dualistas, más bien culturalistas, y también para seguir mencionando teóricas que están en el campo del marxismo, uno podría decir una Juliette Mitchell, ¿sí? Donde efectivamente, ¿qué es lo que se va a plantear? Se va a plantear, bueno, son dos sistemas distintos, no hay que pensarlos como dos sistemas de producción en el sentido material, sino hay que pensar el patriarcado como un sistema de dominación de tipo ideológico, psicológico, cultural. No ¿sí? material. Claro. Entonces, y bueno, y ahí hay todo un desarrollo. Te diría que esa es una idea bastante predominante en general, ¿no? Sobre todo la no materialista, porque el materialismo fue perdiendo terreno de la década del 80 en adelante. Ahora hay un reverdecer del materialismo y vamos a ir por él. Pero bueno, entonces uno podría identificar esas dos vertientes dentro de las teorías dualistas. La crítica a las teorías dualistas yo creo que es sencilla y que es bastante certera, que es que la pregunta que las teorías dualistas no pueden responder, ¿sí? Es cuál es el punto de articulación de esos dos sistemas de dominación, sean que sean materiales o sean que sean no materiales, es decir, cuál es la teoría unitaria, cuál es la teoría global, cuál es la teoría totalizante que permite comprender esos dos sistemas. Y entonces eso abre la puerta a un montón de cosas, como por ejemplo, bueno, considerar que es aleatorio el cruce de esos dos sistemas de dominación, considerar que se retroalimentan, etcétera, etcétera, pero que hacen muy difícil pensar esos dos tipos de opresiones, y uno podría agregar más opresiones, y ahora voy a señalar una cosa al respecto, a partir de una dinámica de dominación de conjunto. Entonces, la propuesta de una teoría unitaria, y esta es una de las formulaciones, para mí, por supuesto, lo más interesante de las teorías unitarias, es poder comprender esas dos opresiones o más como parte de una misma dinámica de dominación. Digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay una teórica muy interesante que se llama Iris Young, que escribe también en la década del 80 y que ya es un cuchillo entre los dientes contra las teorías dualistas, es decir, es para mí, la mejor crítica de las teorías dualistas, y su propuesta de teoría unitaria no es la teoría de la reproducción social, sino es una teoría de la división sexual del trabajo, que también critica a Boyle ahí, que dice, bueno, termina reproduciendo ciertos dualismos. Pero el debate es ese, ¿sí? Hay una cosa interesante que es pensar, por ejemplo, si uno podría comprender ciertas formulaciones de la interseccionalidad como teorías dualistas o como teorías más que dualistas, bueno, de múltiples dimensiones de opresión. Yo creo que esa discusión es interesante, es decir, aquel tipo de teorías que permiten identificar opresiones específicas, que eso es importantísimo, importantísimo, digamos, es como básico en el mejor de los sentidos de lo básico, ¿sí? Pero que no pueden explicar el sistema de dominación o la dinámica de dominación de conjunto que hace que se expliquen esas dominaciones u opresiones paralelas. La discusión entre dualismo y teoría unitaria va a ese eje. Bueno, pero y ahí por algo que decís, lo tomo, quizás un poco académico, pero me interesa más la discusión que puede partir de lo académico, pero se traduce, que es cuáles son los matices o
entre la teoría de la producción social y esa interseccionalidad, digamos? ¿Dónde están las diferencias concretas? Retomando esto que vos decías, digamos, ¿cuáles son las diferencias concretas entre, al menos esas dos, de las muchas posibles, digamos? Yo primero voy a hacer una defensa de la interseccionalidad. Bien. Aunque usted no lo crea. No lo creo. No, yo creo una cosa. Primero, que habría que volver a los textos originales de la interseccionalidad. Okay. ¿Sí? Porque originalmente, estoy hablando de la década del 70, la interseccionalidad estaba pensando la articulación entre raza, género y clase. Ese era el triángulo original de la interseccionalidad. En versiones más actuales, más pasadas por los 90, eso se fue lavando, sobre todo la clase se fue lavando, ¿sí? Entonces yo primero diría, volvamos a aquella interseccionalidad. Sí, volvamos a aquella interseccionalidad, o sea, volvamos a la interseccionalidad que, por ejemplo, separa nada más y nada menos que en el libro Sexo, clase, raza y clase de Angela Davis, o Mujeres, raza y clase. Entonces, ¿por qué? Porque ahí creo que ciertas cuestiones que hoy se discuten, más relacionadas a políticas de la identidad, de la interseccionalidad, no están, ¿sí? Y se disuelven. Entonces, dicho eso, una reivindicación a volver, un poco también como este ejercicio que hace Vogel acá, si yo creo que hay que volver al debate del trabajo doméstico para poder pensar hoy una teoría de la reproducción social, hay que volver al debate de los 70 de las estamos hablando sobre todo de las feministas negras, ¿no? Sí, sí. Por un lado eso. Y por otro lado, ahí sí, una discusión que tiene que ver con un problema central, que es que uno podría pensar la interseccionalidad de dos maneras muy distintas. Yo creo que una es muy productiva, la otra no tanto. ¿Cuál es la muy productiva? La muy productiva es si uno piensa y rescata la interseccionalidad como una perspectiva que tiene una enorme sensibilidad para comprender opresiones situadas, ¿sí? Una enorme sensibilidad para describir la experiencia de opresión situada, y ese tipo de investigaciones y ese tipo de recuperaciones a mí me parece que son fundamentales. Entonces, en términos de una perspectiva con esa sensibilidad de describir las opresiones situadas, entonces vos podés comprender perfectamente la opresión situada de una mujer negra que trabaja en el ámbito informal en Latinoamérica. Bueno, es esa idea de situar la experiencia de la opresión, yo creo que es alucinante, y en la interseccionalidad eso está presente. Ahora bien, ¿cuál es la parte en donde la interseccionalidad me parece que se vuelve menos productiva? Que eso le ha abierto a la interseccionalidad a una descripción de múltiples opresiones, ¿sí? Que le cuesta mucho volver a engarzar en una teoría total sobre la situación, sobre la sociedad en la que vivimos, y por qué en esta sociedad que vivimos, como mecanismo de dominación total, esas situaciones de opresión adquieren las características que adquieren. Entonces, yo incluso creo, y hay personas que están tratando de hacer eso, yo creo que eso es productivo, yo creo que puede haber una articulación entre esa perspectiva de descripción y esa sensibilidad de las opresiones situadas, de la interseccionalidad, con la fortaleza teórica que tiene la teoría de la reproducción social. A mí me parece que eso es completamente compatible. O sea, superar la mera identificación de aquella opresión, digamos. Sí, en algún sentido. Sí. Claro, y poder comprenderlas a partir de una comprensión del conjunto de... Lo que pasa que en la teoría de la reproducción social eso te lleva necesariamente a una mirada de capitalismo, ¿sí? Bueno, eso me conduce a la otra pregunta. Estamos promediando la charla y en breve vamos a abrir el juego de intervenciones o a preguntas, pero me conduce directamente, digamos, a la siguiente inquietud, digamos. Es muy marcado en la teoría de la reproducción social, ¿sí? Que posiciona o mantiene se mantiene allí la clase trabajadora como sujeto. Al mismo tiempo amplía ese concepto de clase trabajadora. Y la consecuencia de ampliar ese concepto de clase trabajadora es que
amplía los contornos de la lucha de clases, ¿sí? Un poco lo fuiste mencionando, digamos, ¿no? Pero ese triple paso, clase trabajadora, ampliar el concepto de clase, la modificación de la lucha de clases, bueno, ¿qué hay allí, digamos? Sí, lo de la ampliación de la clase trabajadora, del concepto de clase trabajadora también es una cosa a discutir. ¿En qué sentido? Depende de con qué concepto la estás comparando, ¿sí? Qué sé yo, para mí Titi Bhattacharya en eso es la más clara de todos, en un texto que ya tiene en 2017, en un libro que no está traducido al castellano. Es decir, y lo va a tomar de Vogel. En Vogel eso está muy claro. Vogel va a decir, bueno, la clase trabajadora, pero Vogel lo va a decir como, para ella, como una obviedad en Marx, ¿sí? Es decir, la clase trabajadora es, la definición es la clase que fue desposeída de los medios de producción y de los medios de subsistencia. Es decir, toda aquella que se vea obligado a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, o que si no puede hacer eso, tiene que entonces depender de alguien que se lo haga, o de las miserables políticas del Estado capitalista para la sobrevivencia, bueno, todo aquel que esté en esa situación es clase trabajadora. Entonces, en realidad la teoría de la reproducción social toma esa definición de clase trabajadora que está en Marx. Y en Engels. Entonces, por eso, y la discusión de la ampliación es porque hay otras, dentro del marxismo, hay otras definiciones de clase trabajadora mucho más restrictivas. Entonces, cuando la definición de clase trabajadora ha quedado identificado o amalgamada a la definición de clase obrera industrial, ¿sí? Cuando eso se ha transformado en la definición de la clase trabajadora, expulsando de la noción de clase a todo el resto de personas que entrarían en la definición de quienes fuimos desposeídos de los medios de producción y subsistencia, bueno, ante esa restricción es la idea de la ampliación, ¿sí? Entonces, y yo creo que sí, que esa ampliación es absolutamente, creo que fue siempre necesaria, digo. Ahora, creo que particularmente en este momento que estamos ante una enorme modificación de lo que Ricardo Antunes llama la morfología de la clase trabajadora, no tener en cuenta cuál es la definición amplia, para tomar las palabras, de clase trabajadora, bueno, nos va a hacer banquinear. Más a tiempo llega esta edición. Aún más a tiempo llega. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación entre la definición de clase trabajadora, porque eso te permite ver un conjunto de situaciones que vive y que experimenta la clase trabajadora que exceden a la fábrica, ¿sí? Y te permite, por ejemplo, entrar en una discusión muy importante y que es actualísima en el feminismo, que es acerca del carácter de trabajo que tiene el trabajo de reproducción social, ¿sí? Porque estamos hablando del trabajo de reproducción social. Y entonces, y te lleva a la pregunta, por ejemplo, de cuál es la relación entre ese trabajo y el trabajo que sí se lleva adelante en las fábricas, etcétera. Entonces, es decir, ahí hay una concepción de trabajo y hay una concepción de clase trabajadora que a mí me parece que es más pertinente que nunca ponerlo sobre la mesa. Eso no significa que uno considere que todos los lugares o las posiciones de la clase trabajadora son equivalentes. No son equivalentes, es decir, o para tomar prestado los términos de la sociología del trabajo. Eso no quiere decir que todos los sectores de la clase trabajadora tengan los mismos recursos de poder. No tenemos los mismos recursos de poder. Entonces, pero son dos discusiones relacionadas, pero no son la misma discusión. Entonces, uno puede discutir posiciones estratégicas de sectores de trabajadores, y sí, por supuesto, los petroleros es una posición estratégica, ¿sí? Los aceiteros de San Lorenzo son una posición estratégica. Es decir, ¿puede discutir la relación entre posición estratégica y las palancas de la producción? Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que a tal punto se puede discutir, se debe discutir, que hay que pensar la posición socioreproductiva como una posición palanca de poder de las trabajadoras de la reproducción social asalariada. Eso puede ser una discusión. Lo reproductivo como posición estratégica. Lo reproductivo como posición estratégica, pero más puntual que eso. Pensar, por ejemplo, las instituciones de reproducción social como espacios estratégicos de lucha de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque si bien no tienen el poder de fuego que tiene
el petrolero, que tiene el aceitero, lo que tiene algo que no tiene el aceitero ni el petrolero, que es las condiciones de trabajo de la trabajadora de las instituciones de reproducción social, la docente, la enfermera, etcétera, etcétera. Las condiciones de trabajo son a su vez la calidad de la reproducción social de la comunidad a la que pertenece, ¿sí? Esto que estoy diciendo es una obviedad, pero hay que discutirlo muy mucho, porque eso hace que el poder de fuego de esa clase trabajadora tenga características que no tiene el petrolero. Entonces, y eso se ha visto en procesos de lucha de las docentes, de las enfermeras, que es, hay una puerta a lo que uno podría decir una huelga comunitaria, una huelga metropolitana, si le quisiera tirar un centro al bueno de Toni Negri. Es decir, hay ahí en esas instituciones un carácter anfibio, un carácter de articulación entre producción y reproducción, que no la hay claramente en posiciones estratégicas clásicas pensadas por la sociología del trabajo y por el marxismo. Entonces, volviendo a esto, yo creo que es la discusión de esta ampliación, de esa definición, hay que pensarla, me parece a mí, en estos términos que se plantea acá o que yo interpreto, y que hay que diferenciar esta definición ampliada y lo que esta definición ampliada permite ver, permite mirar los territorios, permite mirar ciertas situaciones, diferenciar esa discusión y cruzarla con la discusión de las posiciones estratégicas o de los recursos de poder de esa clase para poder pensar las capacidades o las relaciones de fuerza. Bien, y me quedo ahí un poco en este plano de la lucha de clases. Sí. ¿Sí? Pensar desde este marco, desde la teoría de la reproducción social, utilizar la teoría de la reproducción social como marco para pensar la realidad, o también la teoría de la reproducción social, habilita en algún modo, casi contraintuitivamente, uno podría decir, a identificar demandas, luchas concretas que a priori, esto lo podemos poner en discusión, que a priori son externas a la clase. ¿Sí? Me refiero puntualmente a la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto, digamos. ¿Qué elementos de la teoría y por qué, de la teoría de la reproducción social, qué elementos y por qué me permite pensar la lucha por el aborto como una lucha de la clase? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Mira, yo creo, ahí hay una discusión que es muy interesante, que es, y que creo que cada vez más hay que pensarla en estos términos. Hay una corriente que ni siquiera es marxista y que aporta mucho a esto, que es la corriente de la justicia reproductiva. Que hay que empezar a engarzar la discusión del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tal cual lo postulamos en nuestro movimiento feminista acá, con el derecho a la maternidad, ¿sí? Quiero decir que hay que empezar a pensar más naturalmente los dos derechos, el derecho a la interrupción del embarazo, más ligado al derecho a la maternidad. ¿Por qué digo esto? Porque eso te permite introducir la discusión acerca de que el derecho al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo, es parte, que es sin lugar a dudas un derecho individual, ¿sí?, de las mujeres y de las personas gestantes, es decir, hay un carácter individual de ese derecho, está ligado necesariamente a un derecho que excede o a discusiones que exceden el carácter individual, que son a las condiciones de la reproducción social, ¿sí? Entonces, cuando uno trasciende el aspecto individual de ese derecho e inscribe el derecho al aborto en una discusión general sobre cómo nosotros definimos, nosotros como clase, nosotras como mujeres dentro de la clase trabajadora, cómo definimos las condiciones de nuestra reproducción social, el derecho al aborto es un elemento en una discusión mayor que es, bueno, yo quiero discutir el derecho a la educación, yo quiero discutir el derecho a la sexualidad, yo quiero discutir el derecho a establecer la relación con la naturaleza. Y entonces vos empezás a comprender que el derecho al aborto es parte de una discusión muy importante que está hace bastante privada del horizonte de lo que la clase trabajadora discute, que es nuestro derecho a establecer las condiciones en las que queremos reproducirnos como humanidad, como clase, etc. Y que incorpora elementos mucho más
allá de este derecho que es obviamente básico y central. Entonces, me parece que puesto en esos términos, el derecho al aborto combina dos elementos distintos, pero que están articulados en un mismo derecho, que es el derecho individual a decidir sobre el propio cuerpo, el famoso derecho pro-choice, que es un derecho que lo toma el discurso y la tradición liberal, y ahí cerró el derecho al aborto. Es decir, el derecho al aborto como un derecho individual es una demanda liberal, ¿sí? Entonces, y ahí ese carácter o esa interpretación del derecho al aborto como un derecho exclusivamente individual y exclusivamente liberal tipo pro-choice, creo que nos enajena de establecer la relación entre ese derecho y el resto de condiciones de reproducción social, que es un debate colectivo. Definir nuestro derecho o luchar por nuestro derecho a establecer las condiciones de nuestra reproducción social es un debate central de la clase que vive del trabajo. Entonces deja de ser un exclusivo derecho individual. Y un ejemplo clarísimo de cómo no hay nada más práctico que una buena teoría. Sí. ¿No? De cómo te permite... Bien, última de mi parte y abrimos... cerrar un poco con el debate en el interior de la izquierda, digamos, ¿no? Me refiero a esas dos posiciones que vos planteaste en el prólogo, bueno, en otras producciones también, entre lo que sería una visión autonomista de la teoría de la reproducción social y lo que sería una visión marxista. Muy brevemente, es decir, ¿cuáles son los elementos que las diferencian y quiénes estarían allí, digamos, ¿no? Sí, y yo introduciría además una visión que es la visión de los cuidados, dentro de todas visiones que están dialogando. Sí, efectivamente, la reproducción social, voy a decir una cosa también para vender el libro. La reproducción social como término se está poniendo de moda, ¿sí? Bueno. Eso es bueno y malo a la vez, como todas las modas. Porque ya no se sabe mucho qué es la reproducción social, decir? Claro, qué quiere decir. Entonces aquí hay una visión determinada. Y se usa mucho el término y va circulando mucho el término. La diferencia, según lo veo yo, por supuesto, ¿no? Entre la apropiación de la teoría de la reproducción social y la apropiación más autonomista, que es la herencia hasta nuestros días, con bastantes giros teóricos en el medio, ¿no? Para eso puedo recomendar un artículo de la revista Archivos, número 16. Gracias. En donde hay este debate, en donde trata de hacer este debate puntual con sectores del feminismo autonomista. La posición autonomista que deriva de las posoperaístas que te mencionaba antes, tiene dos diferencias sustanciales. Una es que efectivamente ellas llegan a la conclusión de que el ámbito del hogar, eso, que es un ámbito de trabajo, hasta ahí estamos todos de acuerdo, es decir, vamos a decir, el acuerdo y las diferencias. El acuerdo es la crítica a una definición cerrada o reducida de trabajo y la lucha común de estos sectores del feminismo porque se considere el trabajo doméstico como trabajo, ¿sí? Eso como trabajo es poco, como trabajo indispensable para el mantenimiento del sistema capitalista, ni más ni menos. Es decir, como trabajo indispensable. No voy a decir trabajo necesario porque acá se pueden encontrar, hay cosas muy interesantes sobre el concepto de trabajo necesario. Entonces, ese es el punto en común. ¿Cuál es el momento en que se separan estas dos vertientes? Es que las compañeras como María Rosa de la Costa, Selma James, van a llegar a la conclusión de la mano del concepto de fábrica social de Mario Tronti, que el ámbito doméstico produce valor. Es decir, van a llegar a la conclusión de que el trabajo en el ámbito doméstico no es que es indispensable, es necesario para la acumulación, incluso en otras formulaciones como las de Secombe, de Wally Secombe, que dicen que incluso el trabajo en el ámbito doméstico subsidia al capital, todas cosas que son muy lindas del debate de trabajo doméstico, sino que van a decir que produce valor, que hay producción de valor en términos de Marx. Bien. Eso, que es difícil, la verdad, de sostener, ¿qué problemas trae? Trae los problemas de la indiferenciación entre el ámbito doméstico y el ámbito de producción, ¿sí?
Esta indiferenciación no solamente es un problema teórico importante, porque efectivamente, qué sé yo, Boyle va a decir, bueno, no, el trabajo que sucede en el hogar es un trabajo que produce valores de uso, no produce valores de cambio, ¿sí? Entonces va a haber una discusión acerca de eso, obviamente de la mano de la teoría marxista del valor. Esta equiparación, que en la década del 70 era una equiparación, eso, es la idea de equiparar la fábrica y el hogar. Más adelante, de la mano de teorizaciones como por ejemplo las de Silvia Federici, con desplazamientos teóricos van a llegar a la conclusión de que no solamente en ambos ámbitos se produce valor, sino que el hogar es el lugar preferencial de producción de valor, y lo que le van a llamar el oikos, ¿sí? El oikos del sistema capitalista, no como la unidad básica, no en el sentido peronista, sino la unidad originaria, ¿sí? Entonces, eso empieza a hacer desplazamientos importantes también en el ámbito teórico. ¿Por qué? Porque eso trae la discusión de, bueno, ¿cuáles son los territorios de lucha de clases? ¿Cuáles son los territorios de la lucha contra el capital? ¿Cuáles son los territorios de la lucha para derrotar el sistema capitalista? Bueno, en esos desplazamientos teóricos, el lugar preferencial es el hogar o las comunidades. En los últimos años, Federici va a hacer una ampliación de ese oikos. Hay un corrimiento. Exacto, que originariamente estaba en el hogar y se pasa a las comunidades con un diálogo con teorías más tercermundistas, claro, con teorías más populistas, uno podría decir, acerca de, bueno, entonces transforma el lugar central de la lucha de clases contra el capital, los territorios, las comunidades, incluso va a ir más allá, va a hablar del tercer mundo, de las mujeres del tercer mundo. Entonces ahí también tenés una discusión sobre territorios de lucha de clase y sujetos. En el caso de estos desplazamientos, el sujeto ya deja de ser la clase trabajadora en esta definición que estábamos conversando y pasan a ser estas mujeres de los sectores populares o de las comunidades que aparecen como el sujeto privilegiado de una lucha contra el capital. Entonces eso implica discusiones, ¿no? Importantes, digo, en el terreno teórico ni hablar, en el terreno también práctico, político, sí, por claro, supuesto. Y después también habría una cosa interesante, que es que la relación entre la teoría de la reproducción social y las teorías de cuidado, ¿sí? En donde yo creo que también ahí hay una cosa, también los cuidados se puso muy de moda, ¿no? Y aparte parece que los cuidados es una cosa espectacular, porque cuidado es una palabra que siempre es linda, ¿no? Cuidado. Bueno, no es siempre linda. Entonces, hay una discusión, yo creo que acá muy interesante, para no tener una visión romantizada de los cuidados, ¿sí? Que yo creo que hay veces refuerzan el lugar, opresión de las mujeres, en una especie de romantización del trabajo de cuidados. Yo creo que esta idea de pensar el trabajo de reproducción social también como reproducción de la fuerza de trabajo, introduce a ese trabajo un conjunto de contradicciones, que hacen que uno ya mire de costado el trabajo de cuidado, ¿no? Porque el trabajo de cuidados pasa a ser también un trabajo de disciplinamiento de los cuerpos, un trabajo normativizante, un trabajo, porque vos no estás reproduciendo la vida en el éter, ¿sí? Estás reproduciendo la vida en un sistema para el cual esa vida tiene gollete si produce valor para el capital y si no, no lo tiene. Entonces, esa reproducción social, esos cuidados, son cuidados en condiciones de una altísima contradicción. Yo creo que en ese sentido la idea de reproducción de la fuerza de reproducción social como reproducción de la fuerza de trabajo es superior a la idea de cuidados, y permite precisar y dialogar con todas las compañeras y con todo el feminismo de los cuidados, que es amplio. Bueno, muy interesante, muy claro. Bueno, gracias, Paula. Por mi parte voy a cerrar acá, vamos a abrir un poco a la intervención no de... llegar a no parar nunca más. A que sea... Igual estuvimos... ingleses, ¿no? Ingleses, ¿eh? Sí, sí. Qué bien. Prefiero prusianos. Bueno, cada uno prefiere lo que puede. No, bueno, entonces abrimos a intervenciones, comentarios, consultas, preguntas de quienes están aquí presentes y quieran intervenir o preguntar algo, simplemente. No me dejen mal. Pregunten.
encefalograma plano. Sí. No, bueno, te hago yo una más, si querés, que se me ocurría mientras la gente va pensando. No, digamos que es muy importante esto último que decías. Pensaban en esa frase de Cinzia Rutza sobre los riesgos de aquel matrimonio entre feminismo y marxismo. Primero, esto que decías muy bien vos, ¿no? Es un marxismo feminista y es un feminismo marxista, ¿no? Porque, digo, el matrimonio es en ambas direcciones, ¿no? Y uno de los mayores riesgos, dice ella, es, creo citar textual, son las tinieblas del idealismo, ¿no? Esta idea de que quede en un plano, y vos todo el tiempo estabas jugando con esta idea de lo concreto, de los cuerpos, de la normativización, de la lucha de clases, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión de que eso quede en un plano, si se quiere, teórico, o ella lo llama idealismo, digamos, ¿no? ¿Cómo ves eso? No, hay, más allá del chivo, hay un artículo que a mí me gusta mucho cómo quedó, que fue el que publicamos en esa revista Archivos 16, que es el artículo conjunto entre Arruzza y Bhattacharya. Ese artículo tiene una gran virtud, que es que no era un artículo, era un minicurso, que ellas dos fueron a dar a Río de Janeiro. Y como siempre en los ámbitos de curso, en el aula, y lo que tiene alucinante la docencia, que es que en el esfuerzo por explicar, claro, en el esfuerzo por explicar algo, uno va encontrando formas más pedagógicas y también más precisas, ¿no? Y ahí ellas van a hacer bastante hincapié discutiendo, porque además en el público, eso también es importante, en el público de este curso que dan en la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, por ejemplo, por obvias razones, la teoría de la interseccionalidad es muy fuerte, ¿no? Claro. Es muy difícil hablar de feminismo sin hablar de racialidad en Brasil, sería medio como delirante, lisérgico. Entonces, esas teorías están muy presentes y están también muy presentes la perspectiva, que es propia también de la tradición de la interseccionalidad, que es la perspectiva de la experiencia vital, ¿sí? Y de los cuerpos puestos en escena en esa experiencia. Y eso es muy importante. Y en ese terreno, que es una discusión acerca de los procesos concretos de conformación de la clase obrera, ¿sí? De los procesos históricos concretos de conformación de la clase obrera, ellas hacen hincapié en este elemento de moldeamiento de las subjetividades que tiene el trabajo de reproducción social, de las contradicciones que tiene el trabajo de reproducción social, y de qué manera uno podría decir el concepto abstracto de fuerza de trabajo, la forma en que este concepto aparece en su abstracción, toma valores concretos y toma características concretas en el proceso histórico. Y para hacer eso van a decir una cosa que es interesante, que es que, discutiendo incluso con apreciaciones o con interpretaciones del marxismo distintas, van a decir, bueno, por ejemplo, una cosa muy interesante, que es decir, no es que el mercado de trabajo diferencia a la clase trabajadora o la segmenta, ¿sí? La clase trabajadora se produce diferenciadamente y segmentadamente, porque los procesos de reproducción social son segmentados, son per se. No hay una clase trabajadora que se produzca y después se segmenta, sino que ya hay producción diferenciada. Eso te permite, por ejemplo, estudiar los procesos diferenciados de acceso a la educación, a la salud, a los bienes, ellas dicen al aire, al agua, es decir, a los servicios básicos, las relaciones diferenciadas con la naturaleza de sectores de la clase trabajadora, como procesos históricos concretos de conformar una clase trabajadora que es siempre segmentada, que es siempre diferenciada en su interior. Nunca fue homogénea. Exacto, que esa idea de la heterogeneidad que ahora tenemos, que pues, sin lugar a dudas es una clase trabajadora nunca lo fue. Muy heterogénea, nunca fue homogénea. Entonces, ese acercamiento a la idea de procesos concretos históricos de conformación de esta clase trabajadora, que es a su vez sexuada, generizada, racializada, esos elementos
permiten una mirada materialista, ¿sí? Histórico-materialista sobre esos procesos de conformación. Entonces ahí hay cosas muy interesantes, y es también un poco volviendo a lo que decíamos, es una teoría que permite abrirle la puerta a, más allá del feminismo, a estudios y perspectivas sobre la migración. Yo qué sé yo, por ejemplo, ahora creo hay todo un sector así medio en el cruce entre Estados Unidos y Canadá que está avanzando con estudios de migración desde el punto de vista de la teoría de la reproducción social. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Los niveles de migración actual, es muy difícil no vincular lo que Nancy Fraser llama la crisis de reproducción social de la actualidad como una dimensión de la crisis capitalista. Es muy difícil no vincular la noción de crisis de reproducción social a los altísimos niveles de migración, ¿sí? Entonces, te empieza a abrir la puerta a pensar procesos diferenciados dentro del marco de la clase trabajadora que exceden la opresión de las mujeres, aunque la tienen en su corazón, en su centro, pero que entonces te permiten ver la formación histórica de la clase trabajadora y te permiten pensar la actualidad. Eso es como muy potente de la teoría, ¿no? Sí. Vuelvo y si no vuelvo yo. Y acá, así siempre a diciendo, bueno, ahora tengo otra. Sí. Yo dije, no tengo más, voy cerrando. Y, sí, no tengo. Bueno, yo quería un par de cosas, bueno, buenísimas. Está saliendo porque sigue, ¿no? Porque imagino que va a haber más preguntas, pero súper interesante la exposición. No, pensaba en algunos linkeos, recién me quedé la cuestión de la definición de clase, porque mencionabas Antunes, y efectivamente esto da muchos insumos para pensar. Antunes hablaba, ahora no sé si lo define del mismo modo, habla de la clase que vive el trabajo, ¿no? Y a partir de esa enunciación, que ya tiene muchos años, se permitió ampliar mucho más el concepto y agarrar cuestiones que eran bastante evidentes, ¿no? Hablar de la heterogeneidad de la clase, fragmentación, pero al mismo tiempo su enorme amplitud, ¿no? Un sujeto que en vez de desaparecer, eso le permitió un debate muy a la ofensiva contra la idea de desaparición de la clase, más bien plantear, hacer un planteo ofensivo, pero marcando también las potencialidades, pero al mismo tiempo también los problemas, ¿no? que tenemos. Si vos pensás, porque creo que estás con diálogo actual con Ricardo, ¿estás Sí, por acá? Mañana, no está por acá, pero virtual, es virtual, mañana sí. Mañana no, sí, tenemos una porque charla. yo lo que recuerdo de los textos de Ricardo, que lo había hablado mucho con él, pero hace como 20 años, 15 años, en los últimos años no tanto, porque no recuerdo el linkeo tan claro de él con la teoría de la reproducción social. No. Claro. ¿Qué posibilidad hay de interacción? Eso por un lado. Lo otro, una pregunta más de historiador y local, pero ahora nos puede servir. El texto de Boyle es del 83, no se traduce. Pero por ejemplo, digo, para ver cómo estamos, cómo llegamos, ¿no? Acá. Porque el texto de Harman sí se conocía, ¿no? Recuerdo, corríjanme, pero creo que lo traduce, por ejemplo, la revista Cuadernos del Sur lo saca a fines de los 80, principios de los 90. 89, el matrimonio infeliz o difícil matrimonio entre el feminismo y el marxismo. Algunos textos que vos citás, ¿no? Los de Isabel Larguía, cosas de la propia Mabel. Pero vos, ¿cómo tenés armado, si es lo que lo tenés armado, una reconstrucción, por eso digo una pregunta por el más historiador, ¿cómo rebota en el escenario local, de los 80, 90, quiénes son los que se empiezan a dialogar con la teoría de la reproducción social o tomar elementos, algunas categorías para armarnos un mapeo, ¿no? Parece que puede servir mucho para entender la lógica del movimiento feminista en Argentina y otros. Y había un tercero, es el problema cuando uno dice tres y se olvida del tercero. Lo de la interseccionalidad. Efectivamente, hay una especie de apropiación, ¿no? de lo hoy, de la interseccionalidad, inclusive en todo tipo de lecturas y planteos, algunos posmodernos y más que eso, o peor que eso todavía, si acaso eso puede ser peor, pero por ejemplo en los 70 vos lo citaste, ¿no? 70, 80, Angela Davis había planteos de interseccionalidad que son muy distintos. Hoy
pensás que es un debate, digamos, cómo está ordenado el debate, ¿no? Desde el marxismo en torno al planteo de la interseccionalidad, o ya es un territorio, bueno, está perdido y hay que apelar a otro tipo de conceptualización, ¿no? Bueno, eso. Bueno, voy en orden. No, efectivamente, Ricardo Antunes no toma elementos de la teoría de la reproducción social. En el texto en el que él habla de la clase que vive del trabajo, que es en el libro ese que se hizo bastante conocido, Los sentidos del trabajo, 2005, 2006, por ahí, efectivamente la propia teoría de la reproducción social todavía no está en este reverdecer. Fíjate que con muy buen olfato Historical Materialism saca la reedición del libro de Vogel, le pide a Susan Ferguson y McNally, que son unos referentes de esta teoría, ella es canadiense, pero viviendo en Estados Unidos, les pide el prólogo, que es como pedir situar este libro en la actualidad, y en el propio estudio introductorio ellos dicen, bueno, está empezando a haber síntomas, pero cuando vos lees, los síntomas son 3, 4 estudios, ¿sí? Entonces, y esto es 2010, o sea, hay una serie de autores, de autoras, todas anglosajonas, que en el año 2000 empiezan a volver sobre Vogel, ¿sí? Y empiezan a hablar más abiertamente, porque fíjate vos que ella en este libro no dice nunca teoría de la reproducción social, no existe. Esto es una interpretación posterior, porque el concepto que ella pone en el centro es el de reproducción social como reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, por ejemplo, Brenner, que es una autora que viene de los 2000, ella misma va a tomar esta idea y se va a empezar a hablar más de teoría de la reproducción social para el 2010, con este nuevo estudio introductorio de Ferguson y McNally, empieza ya a hablarse más de la teoría. A mí me parece, ellos lo sitúan ahí, esa reedición la sitúan ya en el marco de la crisis capitalista de 2007-2008, es decir, ahí ellos tienen un olfato para decir, hay un tímido pero existente reverdecer del marxismo, empiezan a verse, y yo creo que eso es una lectura correcta, incluso bastante pegada a los hechos y correcta. Incluso dicen, empieza a haber a partir de la crisis la necesidad de explicaciones unitarias, de explicaciones que vuelvan a la idea de totalidad después de los 20 y pico de años de posmodernismo acá, y de explicaciones completamente segmentadas y particularistas. Entonces, ahí hay un pequeño giro que ahora está mucho más pronunciado. Sigue siendo, de todas maneras, me parece a mí, creo que es así, una teoría que tiene todavía el mayor desarrollo en el ámbito anglosajón. Ahora está, por ejemplo, tiene como una especie de nodo de discusión en Brasil, que en el 2022 tradujeron absolutamente autogestivamente el libro, con un esfuerzo de distintos estados poniendo guita militantemente. Unas compañeras que yo tuve la suerte de conocer en un seminario sobre teoría de la reproducción social virtual por la pandemia, y eso permitió esas cosas que permitió la pandemia. Bueno, entonces hay ahí una discusión, empieza a haber una discusión de cierta importancia dentro del Estado español. También creo que por eso la coedición fue posible y es muy importante. Pero bueno, me parece que los derroteros, y yo creo que es eso que vos percibís perfectamente, de que, por ejemplo, un autor cuya definición de clase trabajadora es absolutamente compatible y permitiría un diálogo total, como Ricardo Antunes no lo haya planteado como diálogo, es porque todavía es una teoría que circula mucho en el ámbito anglosajón. Y de hecho, en los últimos intercambios que yo he podido tener con Ricardo, incluso él tiene en su equipo tesistas que están laburando con teoría de la reproducción social, ¿sí? Y entonces, medio como que el chiste con él es, vale,
abrí la puerta a esta teoría que creo que te vas a implicar mucho los análisis, porque él viste que hace estudios empíricos interesantes, concretos sobre la morfología de la clase que vive el trabajo, como él mismo la llama. Entonces me parece que ahí hay una cuestión, creo que es importante lo que vos planteás, yo no lo dije, lo planteo acá, pero no lo dije, creo que es muy importante tener presente que este debate de la década del 70, del trabajo doméstico, que también fue fuertemente anglosajón, tenía en paralelo producciones en otras latitudes como Cuba. O sea, como esto que recuperan, yo acá por supuesto lo cito, el libro de Mabel Bellucci, estoy hablando de Mabel Bellucci, el libro sobre Isabel Larguía y John Dumenil. Ellos escriben incluso antes de que salga, o mira, si no es antes es ahí y no hay conexión. En el 69 sale el texto de Margaret Benston, que va a dar como inicio al debate del trabajo doméstico. En el 69 sale la primera formulación de Por un feminismo científico de Isabel Larguía y Dumenil. Es decir, esa discusión sobre la relación entre el trabajo doméstico y la producción de valor estaba en el aire del movimiento feminista socialista. Y fíjate vos que el texto de Larguía sale en una compilación de Christine Delphine Partisans en francés, que después va a ser parte de este debate. Y yo creo que ahí lo que decíamos muy al inicio pega, porque la teoría de la reproducción social no se desarrolla más y no se desarrolla antes, es que esto es 69, 72, 73, 75, hay una compilación, y ahí empieza a declinar ese debate, ¿sí? Empieza a declinar el debate como poniendo fecha de un inicio adelantado de lo que después va a ser el neoliberalismo, ponerle, para mencionar la revolución de los claveles acá, último gran fenómeno de lucha de clase de la década del 70, la revolución de los claveles, eso empieza a declinar y efectivamente el texto de Vogel llega a destiempo. Claro. O sea, llega tarde. Bueno, llega tarde. Pues es casi una falta de respeto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que llega a destiempo, entonces no entra en la vorágine de lo que fueron todos esos textos que sí circularon mucho. Benston circuló mucho, Christine Delphine circuló muchísimo, Selma James, María Rosa de la Costa, bueno, no entra en esa ola, queda a traspié. Y sobre lo de la interseccionalidad es una buena pregunta. Yo siempre soy del ala optimista de todo. Yo creo que la interseccionalidad más interesante y más rescatable en términos de diálogo con una teoría como esta está más en la militancia que en la academia. Si me preguntás, la de la academia no sé si es recuperable. La de la militancia, sí, creo que sí, porque, por ejemplo, en el caso que conozco más, habría que ver y habría que conocer más. Ahí es ignorancia mía, habría que ver cómo es la situación en el movimiento negro norteamericano. En el movimiento negro feminista brasileño, esos diálogos están existiendo. Es decir, hay compañeras que se formaron más bien en la tradición de la interseccionalidad que empiezan a dialogar con la teoría de la reproducción social. Desde el ámbito militante, porque son movimientos feministas de izquierda o izquierdizantes que no necesariamente se consideran marxistas, pero que sí tienen un elemento anticapitalista o que, digamos, naturalmente van hacia más bien una confrontación, entonces empiezan a encontrar diálogos posibles con teorías que son más claramente anticapitalistas o más claramente desde una perspectiva socialista en el caso de Vogel. Yo creo que ahí sí, yo creo que se pueden encontrar diálogos, soy optimista, porque creo que ese diálogo realmente va a ser muy productivo, como decir, y de hecho, por ejemplo, las feministas negras de Brasil están recuperando los textos de Angela Davis, o de Combahee, del colectivo, entonces están yendo a aquella interseccionalidad. Claro, a aquellos orígenes mucho más revulsivos y más marxistas, y donde el concepto de clase empieza a tener tiene una centralidad absoluta. Creo que por ahí sí puede haber unos diálogos interesantes. A lo que preguntaba, un segundito. No, respecto a lo que preguntaba Hernán,
En las investigaciones de la década del 70 y primeros 80 están los trabajos de Adriana Marshall, por ejemplo, sobre salario directo, salario indirecto, y de cómo, bueno, no es la reproducción social, sino es la producción en el interior del hogar de la fuerza de trabajo. Fueron publicados en Desarrollo Económico. Sí, en el IDES. En el IDES, publicados y son hiper interesantes, sí, realmente, con una sagacidad de Adriana enorme, ¿no? Yo quisiera volver un poquito, ¿sabes a qué, Paula? Al tema de la producción de valor. Al finalizar vos hablabas de que un grupo de teorías sería aquella por la cual en el interior del hogar se está produciendo valor, ¿verdad? Valor de cambio. Respecto de toda la discusión anterior, si imaginamos el ámbito de la esfera doméstica, hasta ahora lo que sabemos es que circulan valores de uso. Y que en el ámbito de la producción de mercancías, en el interior de las fábricas, también circulan valores de uso que luego salen como valores de cambio a través de la mercancía. El tema es, acá la pregunta mía, ese valor de cambio, que al mismo tiempo es un valor de uso, el trabajador sería, ¿cómo está explicitado en términos de la teoría del primer tomo del Capital? Con el primer tomo del Capital esto lo tenemos bastante cerradito si tomamos las esferas en las cuales va atravesando los bienes de uso, bienes de cambio, etc., hasta salir en una forma de mercancía. Lo que no veo es esa posibilidad de aplicar estas esferas de la circulación, de la producción, de la distribución y por último del intercambio, que es de lo que hablaba Marx. Si podrías explayarte un poquito más en torno de esto. Sí, la posición que tienen, primero hay una posición que tiene que ver con la idea de que la producción capitalista se generalizó de tal modo, ¿sí?, que excede el ámbito fabril e invade el conjunto de las relaciones sociales. Entonces ahí hay una primera tesis que permite ir llegando a la noción de que dentro del ámbito doméstico se produce valor. Por eso, tanto Selma James como, y particularmente quizás María Rosada Lacosta, son quienes van a tomar este concepto de fábrica social de Mario Tronti, y en un libro que está muy interesante, que no me puedo acordar exactamente el nombre, pero está en castellano, que es la recuperación de cómo fue la campaña por el salario para el trabajo doméstico en el 72 en el Comité de Brooklyn, que es donde participa Federici, exactamente. Este es un libro que coeditan Federici y Austin, recuperando aquella experiencia, recuperando los panfletos, etcétera. Ahí se ve, ahí en esa recuperación aparece claramente el antecedente de la noción de fábrica social de Tronti en esta idea que después va a terminar en la campaña para el trabajo doméstico. Entonces, ahí hay una primera noción que implica un desplazamiento respecto de la teoría del valor de Marx, que es considerar que la producción de valor excede el estricto ámbito de la producción fabril e empieza a invadir el conjunto de relaciones sociales. Otra discusión que digamos, se cruza con esta es la idea, que generó mucho debate en su momento, la idea de que, bueno, que si aquello que se produce en el ámbito del hogar es finalmente la mercancía fuerza de trabajo, pues entonces se está produciendo una mercancía que, como vos decís, va a ir al ámbito de la distribución, va a ir al mercado de trabajo a venderse como mercancía. Por ende, si es una mercancía que se vende en el mercado de trabajo, entonces lo que sucede en el hogar es lo mismo que sucede en cualquier lugar donde se produce mercancías. Ese es otro de los argumentos. Entonces ahí hay toda una discusión. Eso es el primer tomo del Capital. Entonces ahí hay toda una discusión acerca de si eso efectivamente es así, si el hecho de que la fuerza de trabajo sea mercancía y eso se produzca efectivamente y reproduzca en el hogar, hace que sea equivalenciable con la producción de cualquier mercancía. Entonces ahí hay un montón de discusiones. Son muy interesantes, como por ejemplo que la mercancía fuerza de trabajo no solo tiene la especificidad de ser la única mercancía que produce valor, sino que además tiene la especificidad de ser una mercancía que está portada por un ser.
¿sí? Entonces aquello que se produce en el hogar no es solo una mercancía fuerza de trabajo, sino que es una persona que porta una mercancía fuerza de trabajo. Todo eso, entonces, hay todo un debate sobre eso muy interesante. Entonces vos tenés... Y después, yo lo mencioné medio rápido, hay también un tercer elemento que hace a este debate de por qué podría equivalenciarse el ámbito doméstico con el ámbito de producción de cualquier mercancía, que es la idea de que si el capital, y de ahí está la base del cálculo, por decir de alguna manera, que es muy divertida la forma en que lo intentaron calcular realmente, el cálculo bueno, ¿cómo hacemos para calcular el salario para el trabajo doméstico? ¿No? Porque en un momento tenés que calcularlo, bueno. Y ahí hay una entrevista muy buena que salió, no me acuerdo, a Selma James, que es muy graciosa contándolo, que es la idea de que si el capital tuviera que pagar, ¿sí?, a la fuerza de trabajo, sin el trabajo gratis que hacen las mujeres, el valor de la fuerza de trabajo sería muy, muy mayor. Es decir, obviamente, si el capital tuviera que pagar dentro de mi salario, roticería, lavandería, es decir, la transformación en mercancías de todo lo que yo consumo para reproducirme como fuerza de trabajo e ir mañana a las puertas de mi lugar de explotación específico, ese salario sería muy alto. Entonces eso implica un subsidio al capital de facto. Esas fueron las líneas principales de debate cuando fue el debate del salario para el trabajo doméstico. Implicó incluso el ejercicio, porque esto fue una campaña que implicó una presentación como un pliego legislativo. Exacto. Entonces implicó también el cálculo de cómo hacer efectivamente un monto, cómo establecer un monto para ese salario. Y yo ahora no me puedo acordar en qué lugar sale una entrevista a Selma James donde ella cuenta cómo hacen ese cálculo, que está interesante, pero no me puedo acordar. Lo vamos a buscar, ¿sabes por qué? Porque además en el Capital lo que hace Marx es una serie de fórmulas que en realidad toma la forma valor para transformarla luego en precios medios de producción. Y ahí viene un enorme, terrible despelote que sigue hasta 1950, más o menos, con Piero de Serafa en Italia, que es la transformación. Es decir, bueno, la cuentita correcta todavía no era posible, pero es esta. Digamos, que bueno la conclusión, ¿no? Vamos a buscar. Sí, es que primero estaba Ana, después Leandro y después vamos a... Voy a cambiar en breve, pero vos en un momento hablaste de posiciones estratégicas, hablaste de la posición como posición estratégica, haciendo la distinción, ¿no?, de que, bueno, petroleros quizás golpean un poco más al capital, pero la relación con la comunidad es distinta para las trabajadoras de la producción social en general. Y yo me preguntaba, bueno, en un momento también hablaste de fuente de poder, sobre qué procesos de lucha la teoría de la reproducción social permite echar luz en procesos recientes, qué aspectos de esos procesos puede iluminar que antes no estaban iluminados, sobre todo a partir de que el reverdecer reciente, entonces que hay muchos procesos que no se vieron de esa manera, estoy pensando en las huelgas recientes de los 90, por ejemplo, pero qué aspectos, incluso si vos tenés alguna hipótesis sobre el momento actual, luchas que pueden aparecer y en qué sentido nos puede ayudar a pensarlos. No sé, ¿vos qué querés hacer? Juntar por las dudas para... ¿Preferís que juntemos las como tres? Vos quieras. Bueno, ahí está la pregunta. Bueno, hacemos entonces Leandro primero, el compañero, y después allá. ¿Querés juntar las cuatro? Y dale. Bueno, mi pregunta, venía pensando en esto. ¿Qué aportes puede dar este libro de Vogel y también la teoría de la reproducción social a los partidos de izquierda, trotskistas, en términos estratégicos, en términos tácticos, para justamente interactuar con la clase obrera en distintos ámbitos? Por ahí venía. Bien, gracias. Dale. Sí, para retomar un poco lo que decía recién, ¿no? Bueno, ¿cuánto sería la cuenta de si hubiera que pagar las mercancías? Bueno, pero ¿qué pasa con el proceso creciente de mercantilización, de producción de esos elementos que produce la fuerza de trabajo, ¿no? Sin hablar de fábrica social.
ahí cuál es la distinción de si es productivo o no es productivo, ¿no? Y efectivamente la teoría de reproducción social no tiene una visión de que no sea parte del debate del trabajo doméstico, pero va más allá. ¿Cómo se da ese movimiento? O así, bueno, hay una institución entre es productivo y improductivo. ¿Cómo lo abordás vos, cómo lo abordás para pensar eso? Eso, para los procesos de mercantilización, ¿no? Hoy la educación, la salud son ámbitos de acumulación capitalista gigantesco. Y después también para pensar en el caso de los que están estatalizados, esos procesos, también cómo pensamos la relación Estado-capital ahí, ¿no? No sé cómo lo estás pensando, pues que estás laburando con eso. Gracias. Sobre lo mismo y sobre lo que decía Silvia Federici, que es creo que una de las que más difunde este concepto de que hay producción en el hogar, si ya tuvo respuestas de parte de instituciones, si ya tuvo respuestas más formadas a este concepto, si, por fuera de lo que uno conoce. Digamos, conozco respuestas, pero digamos, no institucionales, que no tienen todavía la forma de una teoría para responderle a, porque Federici, al menos en la Argentina, y creo que en Latinoamérica, es un peso entre la militancia, entre los teóricos de la militancia, entonces, y ese concepto lo usan mucho, es decir, esa equivalencia, digo, si ya tenía una respuesta a la que podamos ir para, o que podamos conocer a nivel del marxismo y demás. Teóricos marxistas, teóricas. Bien. Bueno, y ahora Paula, en un ejercicio magistral, va a englobar todas las respuestas En una sola que en una sí. sola que dice he dicho. Bien. No, a ver, sí, tienen un bastante punto en común. Voy a un poco empezar por lo que planteabas vos, Javi. Ahí hay una cosa interesante que la puerta abierta por Vogel permite pensar el trabajo de reproducción social en el hogar y permite pensar también el trabajo de reproducción en otros ámbitos, ¿sí? Eso también es una particularidad y si vos querés, ya eso es en sí mismo un cierto cuestionamiento a la propia idea de Federici. En Federici la reproducción social es en el hogar. De hecho, ha usado la metáfora la revolución de las cocinas, ¿sí? O sea, digamos, más doméstico que la cocina, bueno, ustedes lo saben, no hay. Entonces, y ya Vogel en el 83 plantea esta idea de que si vos colocás en el centro el concepto de reproducción de la fuerza de trabajo, lo que estás pensando son procesos de reproducción de la fuerza de trabajo, se den donde se den. Ahora, ese se den donde se den, hojaldre, no es todo igual. Ella qué va a decir, y yo creo que eso tiene razón, aunque se va modificando un poco en el tiempo, pero creo que el núcleo duro de eso no se puede modificar. Ella va a decir, el corazón está en el hogar, ¿sí? Pero hay otros espacios donde, y los espacios son las instituciones públicas. Ella casi no habla de las privadas, no existía casi, o sea, no es que no existía, por supuesto que existía, pero era muy minoritario. O sea, el neoliberalismo viene a transformar la educación y la salud en nichos de acumulación de capital, eso es relativamente novedoso. Ella va a hablar de los espacios públicos más bien. Entonces, yo creo que eso, ¿qué es lo que a mí me parece importante de eso? Me parece importante señalar que si bien ella abre la puerta a pensar estos otros espacios, y yo creo que esa puerta es fundamental para pensar la actualidad, sobre todo porque la mercantilización avanzó, y también porque avanza en la lectura, por ejemplo, de la clase trabajadora, avanza el espacio de servicios, y dentro del espacio de servicios el de reproducción social, es decir, cada vez más sectores de la clase trabajadora pertenecen al ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, si no lo pensás ese sector, está como complicado. Entonces, todo eso está bien, pero ella va a señalar que hay una especie de núcleo irreductible, yo creo que es así, en la reproducción de la fuerza de trabajo en el hogar, que tiene que ver justamente con la garantía de esta fuerza de trabajo por fuera del mercado y por fuera incluso del Estado, como la forma, ella va a decir, más estable y más barata la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, porque ahí volvés a anudar con la opresión de las mujeres. Es decir, ese trabajo que no es considerado trabajo, que no es visibilizado como trabajo, bueno, está garantizando el trabajo no pago y está garantizando nada más y nada menos que la mercancía fuerza de trabajo. Y eso efectivamente también, para discutir con Federici, y ahí hay un elemento central de la teoría que quizás no se puede desarrollar del todo acá, pero que es muy importante, que es que lo que transforma en central
al hogar como espacio de reproducción de la fuerza de trabajo es que justamente no es un trabajo mercantilizado y no es un trabajo que produzca valor. Eso es lo que lo transforma en central. Que es entonces, digamos, si vos llevas hasta ahí la producción de valor, ese carácter central de se desvanece en el aire, ¿sí? Entonces, eso por un lado. En relación a y yo creo que justamente porque avanza bastante la mercantilización de ciertos aspectos del trabajo de reproducción social y ciertos aspectos, qué sé yo, porque después, por ejemplo, hay una discusión muy interesante para mí respecto de la posibilidad de la automatización o no del trabajo de reproducción social y en qué medida es automatizable o no, etcétera, ¿sí? Por las características propias de qué, de lidiar, incluso pensando que producís una mercancía como la fuerza de trabajo, dado que la mercancía fuerza de trabajo no flota en el éter, sino que está encarnada en cuerpos vivientes que vendríamos a ser los trabajadores, entonces hasta qué punto la posibilidad de la producción de esa mercancía, siendo a su vez un trabajo de producción de personas, es automatizable. Ahí hay una discusión interesante acerca de los propios resistencia del trabajo de reproducción social a la mercantilización o a la automatización más que a la mercantilización, para ser más preciso. Entonces, yo creo que esto abre la puerta a pensar todas esas cosas, abre la puerta a pensar que hay trabajo de reproducción social que tiene las mismas características que trabajo productivo. ¿Sí? Es decir, cuando se da en el marco de una empresa capitalista, produce valor como cualquier otro trabajo, ¿sí? Lo que no quiere decir que tenga exactamente las mismas características del trabajo productivo o de cualquier trabajo productivo, porque creo que ahí la diferencia lo hace, y ahí voy a ir a tratar de conectar con lo de Ana, ahí lo hace, la diferencia lo hace las características específicas de ese trabajo. Uno podría decir, retomando alguna cosa, alguna vez conversamos, las características del trabajo concreto, ¿sí? En términos marxistas, las características del trabajo concreto de la reproducción social, que tiene muchos elementos de contacto, por supuesto, con el trabajo de cuidados. Y ahí sí, yo creo que sí, hay una lectura, para mí hasta ahora, porque se está escribiendo mucho sobre luchas de reproducción social, luchas de trabajadoras de la reproducción social desde el punto de vista de la TRS, de la Tarea de Reproducción Social. Yo creo que una lectura que está muy condensadito, muy sencillo y que es un buen ejemplo de este abordaje para pensar luchas de trabajadores es la lectura de la famosa Teacher Spring en el 2018 en Estados Unidos. Ahí Bhattacharya hace una lectura y dialoga con un libro que saca un autor que es del DCA, pero no me recuerdo el nombre. Bueno, gracias, Eric Blanc, y hace un diálogo mostrando, a mi juicio, por supuesto, la productividad del marco teórico que ella tiene, más que una lectura más tradicional que hace Blanc, que es muy interesante, sobre una lectura muy buena de la organización por abajo, de los sindicatos, todo eso muy bien. Pero vos te das cuenta cuando Bhattacharya analiza que ella le da un plus al pensar el carácter socio-reproductivo de ese trabajo, que permite agregar ahí elementos. No digo que ella esté diciendo que hable del poder socio-reproductivo, no lo voy a atribuir a ella, esa es una idea que yo creo que hay que introducir en los debates sobre el poder de los distintos sectores de trabajadores. Pero ahí vos tenés en luchas recientes, eso, hay también análisis que están llevando hacia adelante en el Estado español, particularmente en el País Vasco, porque ha habido una ola de huelgas importantes en 2016-2017 de trabajadoras de residencias de adultos mayores allá, y ahí hay un sindicato muy particular que es el ELA, que es el sindicato vasco, que tienen todo un espacio de formación teórica con links con el marxismo y que toman elementos de la teoría de la reproducción social para pensar sus propias huelgas, que es interesante. Se están avanzando en análisis de casos desde la perspectiva para mostrar, digamos, qué ilumina esta perspectiva, que no ilumina otras, para pensar ese sector de la clase trabajadora. Y que siempre en el área de la reproducción social asalariada.
siempre en el área de la reproducción social asalariada son estos trabajos. Sí, yo acá en el prólogo hago un intento de tipología muy básico acerca de distintas luchas de reproducción social que se pueden diferenciar en 3 tipos de luchas. La central a la que yo me dedico es a la que tiene que ver con el trabajo de reproducción social en los lugares asalariados, en las instituciones, ya sean privadas o públicas, del trabajo de reproducción social, pero creo que también hay que pensar, y esto va a tener que ver con lo que plantea Leandro, que es que yo creo que hay que hacer una discusión, por ejemplo, de las organizaciones sindicales, sin lugar a dudas, ¿sí? Y por supuesto en los partidos que digamos que defienden el interés de representar la clase trabajadora, intervenir en la clase trabajadora, que es la idea de pensar ciertas luchas que muchas veces se piensan como externas a la clase trabajadora, ¿sí? Pensarlas como parte de la lucha de la clase trabajadora a partir de la noción de reproducción social. Entonces, eso, ojo, digamos, esa es una perspectiva que por supuesto no resuelve los problemas políticos, digamos, pero sí creo que hay que discutirlos en el terreno político, pero sí creo que permite comprender ciertos elementos y ciertos links que de facto se dan en la lucha de clases. Entonces, si uno puede pensar las instituciones como las escuelas y los hospitales como nodos, ¿sí?, en donde se juegan elementos de la producción y de la reproducción, se juegan elementos clásicos del trabajo asalariado, condiciones de laburo y salario, un clásico de clásicos, ¿sí? Básicamente casi el 100% de las luchas sindicales se han visto reducidas a eso, ¿sí? Salarios y condiciones de trabajo, y te diría que solo salarios. Bien, esos elementos que son clásicos de la lucha sindical corporativa incluso, si uno puede pensarlos combinadamente con elementos que hacen a la calidad y a los derechos de reproducción social del conjunto de la clase trabajadora que habita esos barrios, que va a esas instituciones, creo que eso permite desarmar una idea de que, de que hay que ganarse a la comunidad porque eso fortalece la lucha. Eso obvio, hay que ganarse a la comunidad. Pero eso tiene que pasar en una lucha de un petrolero, en una lucha de Sanón, en una lucha de cualquier lado. Hay que ganarse a la comunidad para fortalecer la lucha, etc. Ahora, yo creo que es más que ganarse a la comunidad hay que poder comprender, por ende, explicar teórica y políticamente que esa lucha es de la comunidad, ¿sí? Que esa lucha es, entonces, por ejemplo, si vos vas al ejemplo de West Virginia en Estados Unidos en 2018, ¿qué hacen las docentes de West Virginia? Primero le dan una patada al sindicato y dicen, no, nos vamos a organizar por abajo, organizan por abajo. ¿Y cómo arman el pliego de demandas? Arman unas cosas que nosotros no podríamos ni convencer, porque si te digo el porcentaje de aumento salarial que piden, lo único que muestra es que nuestra inflación nos va a liquidar a todos. Piden un porcentaje de aumento salarial que para nosotros sería casi gracioso, ni merece hacer una huelga. Piden condiciones de trabajo que básicamente ya empiezan a dialogar con condiciones de reproducción social de la población, porque lo que están discutiendo, por ejemplo, es el ratio docente, vos lo conocés perfectamente, sos docente, el ratio en el aula, es decir, la cantidad de docentes que tiene que poder estar un docente al frente en un aula, la cantidad de estudiantes, perdón, y empiezan, ¿qué? A introducir demandas que tienen que ver con la población que asiste a las escuelas, una población mayoritariamente negra y una población mayoritariamente latina. Entonces empiezan a discutir la reproducción diferenciada de la fuerza de trabajo, por supuesto no discuten así, en la población negra respecto de los barrios blancos y en la población latina, etc. Entonces empiezan a introducir elementos de igual educación para todos. Y empiezan a introducir elementos de la comida, del morfi que se da en las escuelas. Y lo empiezan a meter en el pliego de demandas, pero además, como las escuelas también es el lugar donde almuerzan muchos de los niños, ¿qué hacen cuando organizan la huelga? Garantizan las viandas de comida.
previamente las docentes garantizan las viandas de comida. ¿Qué hacen? Hacen arreglos, acuerdos con las ¿cómo se llaman? Las comunidades inmigrantes que tienen casas. La casa de los haitianos, la casa de los argentinos, la casa de los colombianos en West Virginia, con las comunidades afroamericanas. Entonces, cuando vos ves las imágenes de la huelga de West Virginia, en los piquetes no están las maestras. Entonces las maestras están en el Congreso, porque los aumentos se votan en el Congreso, entonces están en el Congreso y todos los piquetes los hacen exalumnos, miembros de las comunidades y las colectividades, esa es la palabra que no me salía, de las colectividades inmigrantes. Tienen garantizada la comida, porque si no te volvés en contra a toda la familia obrera. Y además incluyen en el pliego de demanda una demanda de los transportistas de educación, que es que ellos tienen un sistema de transporte, una demanda de los propios transportistas. Bueno, es decir, conciben su propia huelga bajo la pregunta de cómo podemos nosotros definir las condiciones de la reproducción social de nuestros niños. Bueno, el pliego de demandas es otro. No, de nuevo ahí como aparecieron estos elementos que vos mencionabas, lo migrante, lo étnico, lo racial, digamos. Entonces, bueno, ese es un muy lindo ejemplo. Y hay que avanzar muchísimo en investigaciones sobre este tipo de procesos. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Quiero cerrar muy brevemente agradeciéndole a Paula, a quienes están aquí presentes hoy, la asistencia, las intervenciones y la participación, a quienes vean esto después cuando se suba a YouTube, que ojalá sea mucha gente. Recordarles entonces sí que por favor enfatizar que es importante el apoyo de todos ustedes para nosotros, comprando nuestros materiales, siguiéndonos en las redes, comprando el libro hoy, haciendo un aporte, como dije en nuestra web, www.ceti.org, de la manera que quieran. Si nos quieren ayudar, van a encontrar una respuesta muy rápida. ¿Okay? Les agradecemos a todos y todas, muy buenas tardes y felicitaciones.